Buenas tardes a todos. Muchas gracias en nombre del Banco Central del Uruguay por la invitación a compartir en este espacio lo que son los resultados de nuestro plan de adecuación a estándares internacionales y los nuevos productos que tenemos como resultado de ello. Es eso lo que les quiero contar. Bueno, lo que yo quería contarles son los resultados del Plan de Adecuación a Estándares Internacionales que ha venido desarrollando el área de estadísticas económicas del Banco Central. En primer lugar, el plan de la presentación sería una breve introducción de lo que ha sido el Plan de Adecuación a Estándares. Luego comentarles cuáles son los principales cambios y por último, cuáles son los nuevos datos disponibles, que es lo que era el objetivo de esta mesa. Bueno, en esta diapositiva está un poco gráficamente los distintos procesos que significaron haber llevado adelante el plan de adecuación a estándares internacionales en las estadísticas de cuentas nacionales y balanza de pagos. En primer lugar, este plan fue aprobado por el directorio del Banco Central en el 2013. Implicó un primer proceso de adopción y adaptación de clasificaciones, o sea, fue necesario definir clasificación de productos, de actividades, de sectores institucionales, de transacciones, para llevar adelante la compilación. También fue necesario tener el punto de partida de un directorio de las unidades económicas que se iban a relevar, con las necesidades de información que se precisaban para la compilación, o sea, de todo lo que son las unidades registradas, cuáles son esas unidades con fuentes en registros administrativos, en qué sector de actividad, en qué rama de actividad están, en qué sector institucional, etcétera, el tamaño. A partir de ese directorio de las unidades registradas es que se podía definir la forma de medir el total de la economía, lo registrado de esta forma, lo no registrado con otros métodos. Un segundo proceso fue la revisión metodológica de los manuales, en particular el manual de cuentas nacionales que se está adoptando, es el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, y el manual de la balanza de pagos que se está adoptando es el manual de balanza de pagos revisión 6. Entonces, otro de los procesos fue la revisión metodológica de los cambios que traían esos manuales para incorporarlos. Otro de los procesos del PLAE fue la ampliación de la recopilación de estadísticas básicas. Se necesita mucho más base estadística para poder llevar adelante un nuevo año de referencia en el que se base las nuevas compilaciones. Entonces ahí hubo bastante trabajo de generación de nuevas estadísticas básicas. Luego, con esa información básica, fue necesario realizar las transcripciones que le llamamos de las fuentes de estadística a los conceptos de cuentas nacionales y de balanza de pagos. Ahí uno tiene que hacer la adaptación de las fuentes, tiene que hacer la transcripción de los conceptos que recopila a las categorías que quiere medir. Una vez que se hace todo este trabajo, en función de las fuentes, vienen los procesos de arbitrajes, por transacciones, por actividades, por productos, etc. Acá hay como distintas dimensiones, pero estos últimos dos procesos de arbitrajes y síntesis no son en una única dirección, digamos. Acá hay un proceso permanente como de ida y vuelta o iterativo en el que uno trabaja arbitrajes de, por ejemplo, oferta y uso de determinados productos. Eso es parte de la síntesis del cuadro de oferta y utilización. También tiene que ver con la síntesis de las cuentas por sectores institucionales y de la balanza de pagos. Entonces, luego de realizados ese conjunto de arbitrajes y procesos de síntesis, en que son conjuntos de datos diferentes, pero que son parte de un todo y por lo tanto tienen que cerrar entre sí, eso es lo que produjo los resultados que empezamos a publicar parcialmente en el 2017 y que básicamente se están terminando de publicar ahora en el año 2020. Luego de presentado los grandes procesos del PLAE, les quiero contar cuáles son los principales cambios que tiene haber realizado el PLAE. En primer lugar,
respecto de los manuales o recomendaciones internacionales o estándares en los que basamos la compilación. En este caso estamos adoptando el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, antes trabajábamos con el SSN 1993, estamos adoptando el Manual de Balanza de Pagos Revisión 6, también incluye, hay otros manuales ahí, porque también incluye la adopción de estándares de las estadísticas de comercio exterior y las recomendaciones para las cuentas trimestrales y las cuentas integradas. El segundo cambio son las clasificaciones o el lenguaje en el cual ustedes van a ver presentados estos resultados. Estamos cambiando a las clasificaciones de industrias a la CIU Revisión 4 y por primera vez estamos adoptando una clasificación de productos basada en la CPC, en las cuentas nacionales. Es la CPC versión 2.1. Además, estamos utilizando la sexta enmienda del Sistema Armonizado de Mercancías y la clasificación por grandes categorías económicas para las estadísticas de comercio exterior. En tercer lugar, otro de los principales cambios es la ampliación de la base estadística que está en el sustento de estos nuevos resultados. Se trabajó en el fortalecimiento del marco interinstitucional mediante convenios para ampliar la base estadística que era necesaria. Además, se trabajó en la elaboración de encuestas directamente en el área. Se están haciendo encuestas a 450 empresas. Esto empezó siendo un proyecto anual, pero ahora se están haciendo encuestas trimestrales. Se está utilizando en mayor medida los registros administrativos. Se está trabajando en la sistematización de los estados contables de instituciones financieras, de instituciones del sector público y del sector privado no financiero, a través de estados contables que se registran en la Auditoría Interna de la Nación. Y se está trabajando en la sistematización de estadísticas de comercio exterior de bienes y servicios. Todo esto se incorporó en la ampliación de la base estadística que está en los resultados de este plan. Otro de los principales cambios entonces es que estamos entregando unos datos que tienen una actualización del año de referencia y del año base. El año de referencia es lo que nosotros le llamamos al año que le da el marco estructural de los niveles de la nueva compilación y a la relación entre sus variables. Es para el que se hizo el mayor esfuerzo de base estadística nueva. Es el año 2012 y es un año que es referencia no solo para las cuentas nacionales, sino también para las cuentas internacionales, para la balanza de pagos también. Luego tenemos un nuevo año base, que es el año 2016, donde tenemos la actualización de los precios relativos para las estimaciones de las cuentas a precios constantes, o sea, para que las cuentas a precios constantes tuvieran un año de precios relativos más cercanos, es que se trabajó en la elaboración de una nueva base en el año 2016. Y a partir de ahí tenemos series armonizadas, tanto anuales como trimestrales, coherentes entre las cuentas nacionales y la balanza de pagos. Respecto de la ampliación de alcance, si le das seguir a esta, el otro punto es la ampliación del alcance respecto a la cantidad de cuentas que se están cubriendo. Dale seguir nomás acá. Básicamente nosotros teníamos una cobertura de las cuentas de producción y generación del ingreso en la base actual por industrias y por productos desagregadas. Bueno, ahora estamos incorporando a eso cuentas de asignación, distribución y utilización del ingreso, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Y esto, si seguís un poquito más, la siguiente. Este aumento del alcance de las cuentas nacionales se hace incorporando la apertura de las cuentas por sectores institucionales, algo que no teníamos hasta ahora y que tiene un poco que ver con la pregunta que se hacía sobre la disponibilidad de datos financieros. O sea, acá tenemos en la cuenta financiera para los 8 sectores institucionales, tenemos los flujos de transacciones financieras para los principales instrumentos y están abiertos por moneda. En esta información es por primera vez donde se tiene esa mirada de los flujos en el año. Lo que implica que ahora estamos midiendo todas las transacciones de la economía. Lo único que no llegamos a incorporar son los cambios de precios y de volumen, o sea, otras variaciones que no son transacciones.
Y en particular, la otra cosa a remarcar es que en este alcance estamos presentando los 3 enfoques del PIB, por el enfoque del gasto, de la producción y del ingreso, algo que hace bastantes años que no estaba en las cuentas nacionales y ahora está disponible. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos de datos nuevos que están disponibles? Tenemos desde el año 2017, que fue el primer producto del PLAE, una versión preliminar de la nueva balanza de pagos basada en el MVP6. Desde octubre de este año tenemos un cuadro de oferta y utilización para el 2012 y para el 2016, y las cuentas por sectores institucionales para el 2012 y 2016, armonizadas con la balanza de pagos con los mismos criterios. También tenemos, a partir de este 17 de diciembre, el PIB por el enfoque de la producción y del gasto, de las series trimestrales, la suma de los años, desde 2016 a 2019, y la serie trimestral, desde el primer trimestre del 2016 hasta el tercero del 2020. Se completó el detalle del GO, y vamos a tener al 30 de diciembre la versión de la balanza de pagos cerrando al tercer trimestre del 2020, armonizada con las cuentas. De los productos que yo les quería comentar era de los cuadros de oferta y utilización nuevos que estamos presentando, de las cuentas por sectores institucionales y de las series trimestrales. Debido a que no tengo mucho tiempo, dado que los cuadros de oferta y utilización ya los conocen, voy a pasar a la parte de las cuentas por sectores institucionales, que son nuevas. Así que te pido avanzar algunas diapositivas. Esto acá les voy dejando los links de dónde van consiguiendo la información y de qué son, pero para no irme de tiempo voy a pasar a los sectores institucionales. Bueno, las cuentas por sectores institucionales es un producto totalmente nuevo, que se está poniendo por primera vez, no solo por sectores institucionales, sino el grado de cuentas que estamos cubriendo. Y ustedes lo encuentran en estos ítems que están remarcados en la página web del banco. Ahí tienen los productos nuevos. ¿Qué son? Son la descripción de los procesos económicos de las transacciones de todas las cuentas del sistema de cuentas, de las cuentas corrientes, de las cuentas de acumulación, y abiertas por los sectores institucionales, que acá en la siguiente diapositiva les muestro qué apertura estamos poniendo a disposición. Les estamos poniendo, seguí nomás con la animación, les estamos presentando las sociedades no financieras abiertas en públicas y privadas, con un resto que es de la sociedad, de las sin fines de lucro que sirven a los hogares. En las sociedades financieras estamos abriendo el Banco Central, las sociedades financieras públicas y privadas, el gobierno y los hogares. O sea que por primera vez nosotros tenemos con total separación el sector público del sector privado a lo largo de las cuentas nacionales y a lo largo de toda la secuencia de cuentas. Y una cosa que tampoco veíamos hasta ahora, no teníamos forma de ver, es cuánto contribuye al PIB un sector en particular o todo el sector público en particular, cuál es su tasa de ahorro como porcentaje del PIB o su tasa de inversión como porcentaje del PIB. O, como se ve un poquito en la siguiente diapositiva, para cada sector tener la explicación de cómo se generó su déficit o superávit, nosotros le llamamos en la publicación endeudamiento neto o préstamo neto, con las transacciones que le llamamos por encima de la línea, corrientes o de capital, que dieron lugar a ese déficit o financiamiento, y con las transacciones financieras que lo financiaron. Acá, imagínense que estamos viendo esta explicación para cada uno de los 8 sectores institucionales, y es, por ejemplo, donde yo mencionaba, en la parte de debajo de la línea, que podemos ver el detalle de cómo fueron los flujos de financiamiento por monedas y por instrumentos, tanto en las empresas como en el gobierno, como en las sociedades públicas. Que era una de las preguntas que se hacía, dónde se podía ver información de financiamiento. No son stocks, son flujos, pero son flujos financieros que no están en ninguna otra parte. Después también podemos ver, esto si querés podés irlo pasando, en el sector hogares podemos ver la composición de su ingreso por fuentes de ingreso, la apertura. Esto también es una cosa muy demandada que el país no tenía y ahora tenemos.
que son los ingresos de los hogares por fuente de ingresos, remuneraciones, ingreso mixto, excedente de explotación, rentas, prestaciones sociales, o saber, por ejemplo, cuál es la tasa de ahorro de los hogares como porcentaje de su ingreso disponible. Y por último, un instrumento que también es bastante novedoso y tampoco tuvimos, que tiene que ver con las operaciones siguientes, animación nomás, tiene que ver con las operaciones que sean distributivas o financieras. Y ahí, además de el flujo total, nosotros estamos presentando en estas matrices de quién a quién el sector que registra el uso y el sector de contrapartida. Si pasas a la siguiente. Este es un ejemplo de una matriz de quién a quién, de un instrumento, como por ejemplo dinero legal y depósitos. Entonces, como ustedes ven, en las columnas y en las filas hay sectores institucionales y se muestra quién es que registra una variación de activo y quién es que registra una variación de pasivo. Entonces, para un mismo instrumento, yo no solo sé, por ejemplo, con los ejemplos de este caso, horizontalmente, que las sociedades no financieras públicas tienen una variación de activos en dinero legal y depósitos de 1.199, el total de la fila, sino que además sé contra quiénes, sé cuánto contra el Banco Central, cuánto contra las sociedades financieras públicas y privadas residentes y cuánto contra el resto del mundo. Entonces, esta parte, volviendo a la pregunta que se hacía de los datos financieros, esta parte desagrega los datos financieros, además por contraparte. Comentando que entre los datos trimestrales nuevos, lo que les quiero destacar es que ahora tenemos el PIB por el enfoque del gasto trimestral a precios corrientes, que nunca tuvimos. Esto también es una novedad. Y finalmente, lo último es solo dejarles la casilla de correo del área de Secretaría de Estadísticas, por si ustedes quieren realizar ampliaciones o consultas, estamos a las órdenes para que nos la puedan hacer llegar. Muchas gracias.